Hola, qué alegría saludarlos, qué bendición de Dios es poder estar con ustedes. Bienvenidos a este programa desde tu parroquia Santa María del Cenáculo, programa que se llama Liturgia al Día. Y hoy en Liturgia al Día quiero hablarte de un tema que es sumamente importante. Y este tema que recobra gran importancia en la liturgia de la Iglesia Católica se llama el templo. Hoy hablaremos del templo en sus dos concepciones. El templo en su concepción espiritual, pero también el templo en su concepción y en su construcción material. La construcción material es la que podemos observar. En un primer lugar, me permitiré hablarte acerca del templo en cuanto a su concepción espiritual. ¿Por qué el templo en su concepción espiritual? Escuchamos de boca del apóstol San Pablo decirnos que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Unos templos del Espíritu Santo que hemos sido consagrados a partir de nuestro bautismo. Y por ser templos del Espíritu Santo, nos convertimos en esas piedras vivas que ensambladas a Jesucristo, edificamos y todos construimos un edificio consagrado, dedicado y santo para que Dios llegue a habitar. Por eso, en primer lugar, el templo debe ser un templo espiritual, un templo preparado, organizado y decorado, un templo que sea agradable para que nuestro Dios venga y habite en nosotros. Quisiera iluminar esta reflexión del templo en su sentido espiritual tomando las palabras del evangelista San Juan en el capítulo 4, versículos del 5 al 42. Y en esta hermosa cita bíblica encontramos un diálogo maravilloso, un diálogo establecido entre nuestro Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Le dice Cristo en este diálogo a esta mujer: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir que los que verdaderamente disponemos nuestra vida para que sea agradable a Dios, presentamos nuestro cuerpo sin tacha, sin mancha, limpio, somos aquellos que debemos siempre tener este templo que el Señor nos ha creado limpio para que el Espíritu de Dios pueda llegar a habitar. Y así lo podemos adorar en espíritu y en verdad. Tenemos que recordar que somos personas que tenemos espíritu y ese espíritu que poseemos es animado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en primer lugar, el templo que debe estar debidamente preparado y organizado es el templo de tu vida, es el templo de tu cuerpo, ese templo que Dios te ha creado, te ha construido y quiere ensamblar con Jesucristo su Hijo para que sea un templo dedicado especialmente a Él, un templo donde no haya pecado, donde no se haya profanado, porque Dios verdaderamente quiere llegar y habitar en tu vida. Dios verdaderamente quiere llegar y habitar en ese templo consagrado que es tu cuerpo y que es tu vida. Pero también vamos a hablar, y en un segundo momento vamos a referirnos a hablar de este templo material, de esta estructura que es necesaria. ¿Y cuál es el templo material? Pues es esta estructura que tenemos aquí al fondo, y el templo es donde se congrega, donde se reúne, donde aquella comunidad de bautizados que es la iglesia, aceptando la invitación de Dios Padre, se congrega precisamente para presentarle su culto, para presentarle la adoración, para presentarle esa fe que es personal, porque yo la tengo, pero también es una fe que es comunitaria. El templo es el lugar donde todos los bautizados, que somos la iglesia, que somos los hijos de Dios, nos congregamos y nos reunimos para presentar y para tributarle el culto de nuestra adoración a nuestro Señor. Un culto que lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que se le ofrece al Padre y que lo hacemos en el Espíritu Santo para que sea un culto verdaderamente agradable y un culto que le rinda toda la adoración, toda la honra, toda la alabanza y toda la gloria a Dios. Este templo material tiene unos lugares que son muy importantes y se hace necesario, queridos hermanos, que nosotros los conozcamos. Empezaremos en primer lugar por este espacio en el cual yo estoy parado, y este espacio se llama el atrio. Nosotros conocemos, y es importante si no lo conocemos, que lo aprendamos, que la iglesia es madre y maestra. Entonces el atrio se convierte en el lugar de la acogida, de la bienvenida. En el atrio es el lugar donde nosotros somos reunidos, somos acogidos por nuestra madre que es la iglesia. O sea que el atrio no es simplemente un andén
sino que el atrio en su significado es el lugar de la acogida, de la bienvenida, donde quien preside, es decir, el sacerdote, que representa a nuestro Señor Jesucristo, que preside en el nombre de Cristo y en el nombre de la iglesia, sale a acoger, sale a recibir, sale a encontrarse con sus hermanos que van a participar de los misterios sagrados de la liturgia, especialmente en la Santa Eucaristía o en los sacramentos. Entonces, este es el atrio, el lugar de la acogida, el lugar de la bienvenida. La iglesia como madre abre sus brazos para recibirnos. Pero después del atrio también encontramos la puerta. Y nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. Y para nosotros poder entrar en el rebaño de Dios, se hace necesario que atravesemos esta puerta que simboliza o que representa a Jesucristo. La puerta para entrar al rebaño de Dios es Cristo. La puerta para entrar al templo estructural consagrado para Dios es esta por la cual atravesamos, simbolizando que pasamos por Cristo para llegar al rebaño del Padre. Entonces así tenemos dos lugares que son muy importantes: el atrio como acogida y la puerta como símbolo de Cristo, que quiere que nosotros hagamos parte de su rebaño, y por eso tenemos que atravesarla para llegar al interior del templo. Y te invito para que sigas y sigamos estudiando y profundizando en los otros lugares del templo. Una vez estando al interior del templo, vamos a encontrar que en el templo hay un lugar propicio para la asamblea y un lugar propicio para el presbiterio. Este lugar propicio para la asamblea se llama las naves o la nave. En nuestro templo parroquial tenemos una sola nave, que es la nave central. Y la nave es el lugar donde deben estar ubicados los fieles. El lugar de los fieles, el lugar que es propicio. Dentro de esta nave, como lo podemos observar, tenemos la nave central. Esa nave central está decorada, está organizada con unas sillas. Estas sillas facilitan que la asamblea pueda asumir, pueda adoptar una postura que es cómoda. Dentro de la importancia que recobra la nave, es que la nave debe tener unos principios para que la asamblea, para que los fieles puedan participar de este culto que tributan a Dios de la mejor manera. Primero, debe ser un espacio, la nave debe estar ubicada en un espacio donde facilite la vista al presbiterio. ¿Por qué? Porque los participantes, los fieles, estando en las naves, deben participar de vista, pero también de espíritu. De vista porque observan y de espíritu porque consagran su vida y le entregan ese momento sublime que es la Eucaristía, que es la liturgia o que es la celebración de los sacramentos. También la nave debe contar con una iluminación adecuada, debe estar debidamente ventilada, porque esto ayudará precisamente para que la postura de los fieles, para que la postura de la asamblea sea una postura de vida, sea una postura adecuada. De todas maneras, y es importante resaltar esto, en las naves siempre se debe facilitar la visión al presbiterio. Entonces, las naves o la nave, hablando particularmente de nuestro templo, la nave es el lugar donde va a estar la asamblea debidamente organizada, debidamente sentada, para poder participar del sacrificio eucarístico, del sacrificio de Cristo que se entrega por nuestra salvación. Porque hay que recordar, queridos hermanos, que no es un recuerdo, es una actualización. Cristo verdaderamente se hace presente en su cuerpo y en su sangre. Y nosotros, como participantes de este misterio hermoso, tenemos que estar pendientes a ese acontecimiento maravilloso que Cristo obra a través de la Santa Eucaristía. Entonces, en el templo, el lugar de la asamblea se llama las naves o la nave. En este caso particular tenemos que hablar de la nave porque solamente contamos con la nave central. Ahora permítame hablarte acerca del presbiterio. Los invito para que sigamos al presbiterio. Bien, ya hemos hablado acerca del lugar de la asamblea que se llama la nave. Ahora vamos a hablar del lugar de los presbíteros y por eso recobra el nombre de presbiterio. A diferencia de las naves o de la nave,
el presbiterio siempre debe estar en un lugar un poco más elevado, un poco más visible. En este lugar se ubicarán los presbíteros y dentro del presbiterio hay unos lugares propicios y que siempre deben estar allí. El primero es el altar. Recordemos, queridos hermanos, que en la Eucaristía Cristo es quien preside, Cristo es quien se ofrece y Cristo es sobre lo que se ofrece. Cristo es sacerdote, Cristo es la ofrenda y Jesucristo es el altar. Por eso el altar está en el centro del templo material, del templo estructural, porque Cristo es el altar. Cristo es la víctima, Cristo es quien presenta a la víctima y Cristo es sobre quien se ofrece este sacrificio agradable al Padre. Entonces el altar recobra una vital importancia en la Sagrada Eucaristía porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo altar. Al fondo podemos contemplar el sagrario. Recordemos, queridos hermanos, que la Eucaristía o la Santa Misa no termina con la bendición, sino que la Eucaristía se prolonga, se extiende a lo largo de nuestra vida. Y en el presbiterio encontramos el sagrario o tabernáculo, el lugar donde queda la especie eucarística reservada para que los fieles puedan venir a encontrarse con Cristo, para que los fieles puedan venir y presentarle su adoración y su alabanza. Es un lugar para que en primer lugar nosotros presentemos nuestra acción de gracias al Señor, para que nosotros adoremos a Jesucristo que está realmente presente en la Eucaristía. Pero también como seres humanos tenemos necesidades. Entonces el lugar para desahogarnos, para presentarle nuestras peticiones al Señor. Esas peticiones que nacen del corazón se llama sagrario o se llama tabernáculo. En todos los templos de la Iglesia Católica siempre va a haber un sagrario o un tabernáculo, lugar donde va a estar la presencia de Cristo en la hostia consagrada que se reserva para la adoración de los fieles. Por eso existen los sagrarios, para prolongar esa adoración que nosotros hemos hecho en la Santa Eucaristía, la hacemos después de una manera más personal, más silenciosa, en el sagrario donde Cristo se encuentra presente. Por eso miramos que en el sagrario siempre va a existir una luz que significa que Cristo está presente, que Jesucristo está resucitado y que Cristo quiere iluminar nuestras vidas. Después de haber hablado del altar y del sagrario, también se hace necesario que vengamos y hablemos del ambón. Así como hay un espacio propicio para la celebración y la presentación de los dones del pan y del vino que se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor, también, queridos hermanos, pues recordemos que en la Santa Misa el Señor no solamente nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, sino que también nos alimenta a través de su palabra. Y el ambón es el lugar preciso y privilegiado para la palabra de Dios. Es el lugar donde encontramos que está la palabra de Dios, donde el Señor ilumina nuestras vidas a través de su palabra, donde toda la asamblea debe disponerse para escuchar el mensaje de la salvación. Y pues obviamente si hablamos de la palabra del Señor, tenemos que precisar que debe haber un lugar de decoro, un lugar debidamente preparado para ella, porque la palabra de Dios es aquella que ilumina nuestras vidas. Y por eso existe el ambón. Entonces cuando escuchemos hablar del ambón, estamos haciendo referencia a ese espacio o a ese lugar privilegiado donde podemos encontrar y donde escuchamos que se proclama la palabra de Dios. También miramos que quien preside, el sacerdote, desde aquí hace la homilía, es decir, la enseñanza de ese mensaje que Dios nos ha regalado en la liturgia de ese día. Entonces, el lugar propicio para la palabra se llama ambón. Otro sitio que encontramos dentro del templo es la pila o la fuente bautismal. La pila y la fuente bautismal también en ninguno de nuestros templos puede hacer falta. ¿Por qué? Porque desde la pila bautismal es donde nosotros volvemos a renacer por el agua y por el Espíritu. Recordemos que el Señor le dice a Nicodemo, es necesario volver a nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo se interrogaba cómo uno siendo viejo puede volver a nacer. Pues para volver a nacer y para ser consagrados en el Espíritu, se hace necesario que renazcamos a través del bautismo. Entonces, en todos los templos de nuestra Iglesia Católica vamos a encontrar la pila o la fuente bautismal. Pila porque es de piedra y fuente porque aquí confluyen las aguas del bautismo
Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos restaura, nos lava del pecado original y hace de nosotros criaturas nuevas. Por eso la pila bautismal también es uno de los lugares importantes y que nunca podrán faltar dentro del templo material o estructural en nuestra Iglesia Católica.